tiempo. Pero sí, volvemos, espérame tantito. Volvemos nuevamente a los versículos que Pablo nos da y ya finalizamos el capítulo 5, la función del matrimonio. Tras establecer Pablo el principio de la sumisión, Pablo primero lo aplica, si se dieron cuenta, a la esposa, ¿sí? La sumisión no es para que el esposo lo demande a la esposa, ¿no? Debe de ofrecerse de una forma voluntaria y amorosa. También es muy importante comprender el contexto cultural en el que Pablo y también Pedro, porque él también escribe acerca de esto, llama a las esposas a someterse a sus maridos. En el primer siglo convergían 3 culturas, la judía, la griega y la romana, y en cada una de ellas las mujeres no tenían derechos, o como mucho tenían derechos pero eran mínimos. En la cultura judía la mujer era tratada no como una persona, sino como una cosa, y su marido la poseía exactamente igual que él poseía a sus ovejas y sus cabras. Esta posición absoluta de su marido podía hacer con ella lo que quisiera. Bajo ningún concepto podía la esposa abandonar a su marido, aunque éste podía despedirla en cualquier momento. Y esto lo vemos en Deuteronomio 24:1. Déjenme buscar Deuteronomio. 4:1, hermano. Deuteronomio 24:1. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. ¿Sí? Esta es la forma en cómo era tratada la mujer en la cultura judía. La cultura griega. El deber de la mujer era permanecer en casa y ser obediente a su marido. Esta era señal de una buena mujer que debería ver, oír y preguntar lo menos posible. No tenía una existencia independiente ni una mente propia, y su marido podía divorciarse de ella casi a su antojo, siempre y cuando le devolviera su dote. ¿Sí? Ellos daban un dote, los padres daban un dote y tenían que devolverlo. La cultura romana. La ley no otorgaba derechos a la mujer. Legalmente permanecía como hija para siempre. Cuando estaba bajo la tutela de su padre, se encontraba bajo la ley romana de la patria potestad, la potestad paterna, que le otorgaba incluso el derecho de vida o muerte sobre ella. Y al casarse pasaba a la potestad de su marido. Estaba completamente sujeta a su marido y a su completa merced. Entonces, veamos en qué contexto estaba escribiendo Pablo, ¿sí? Y por qué tomaba esto hacia el matrimonio. Ahora sí, en Efesios versículo 22. Efesios 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Hablamos de la sumisión, ¿verdad? La sumisión no implica inferioridad, lo que dijo Silvia, ¿sí? Y lo dejó claro también Pablo, si nos los va a decir ahorita. En 1 Corintios 11:3 dice: porque quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Leyeron Génesis. Sí, Génesis enfatiza la igualdad espiritual del hombre y la mujer. Este es Génesis 1:27.
Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Me regreso a mi... Ok. En Génesis 1:27 vemos que todos somos hijos de Dios por la fe. ¿Sí? Igual en Gálatas 3:28 nos habla de lo mismo, que estén sujetas, ¿sí? Sus propios maridos. ¿Qué nos habla Efesios acerca de sus propios maridos? Es imitar la sumisión, limitar la sumisión de la mujer a un solo hombre que le va a pertenecer íntimamente, ¿sí? Esto lo vemos en Cantares 2:16. Cantares 2:16. Dice Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. También en Cantares 6, versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Y Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Entonces, aquí vemos cómo Pablo nos habla de que somos solamente de un solo marido, ¿sí? Déjenme ver. Ok. Cuando dice como al Señor, nos está hablando de una sumisión espiritual suprema de la esposa, ¿sí? Esta sumisión suprema es el Señor en obediencia. Su actitud consiste en someterse con amor como un acto de obediencia al Señor. Lo que debería motivarnos es que el Espíritu de Dios controla nuestras vidas. Espérenme tantito. Espíritu de Dios controla nuestras vidas, ¿sí? Y nos ha revelado a través del Espíritu Santo lo que dicen las Escrituras. Para que el Señor haga esto en nosotros y en nuestra familia y haga funcionar, debemos estar dispuestas a obedecer lo que el Señor dice, ¿sí? No es porque ames tanto a tu esposo, sino porque amas tanto a Jesús. Esa es la clave, ¿sí? ¿Cómo amo al Señor Jesús? Estoy dispuesta a hacer lo que Él me dice, ¿sí? El amor de una esposa por Cristo la va a motivar a obedecer. Ahora el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que le da la salvación al cuerpo. El marido es la cabeza. La cuestión es el orden, ¿sí? No la superioridad o la inferioridad. Pablo explica esto en orden conyugal a los corintios, escribiéndoles. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos el orden, ¿sí? Claramente Pablo nos dice que la mujer es inferior al hombre, ¿sí? Así como claramente Pablo nos dice que la mujer no es inferior al hombre, así como Cristo no es inferior al Padre, ¿sí? Pablo habla de un orden divino, que en el contexto de esta carta que acabo de leer, va a crear un ambiente en que los cónyuges serán diligentes para perseverar la unidad en el espíritu, que es el vínculo de la paz. Eso lo vimos en Efesios 4:3, ¿sí? Pablo va a continuar añadiendo que en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer, ¿sí? Después dice,
aquí mismo en este versículo, perdón, dice, porque así como la mujer proviene del hombre, también el hombre nace de la mujer y todo proviene de Dios. Esto está en 1 Corintios 11, del 11 al 12. Los hombres y las mujeres son interdependientes y las mujeres no son inferiores a los hombres, ya que dan a luz a todo. En Génesis queda muy claro que tanto los hombres como las mujeres fueron creadas a imagen de Dios y Moisés lo registra. Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso ya lo vimos en Efesios 1, 22 al 23 y en Efesios 4, 15. ¿Sí? Él es el Salvador. ¿Sí? Así como el Señor liberó a su iglesia de los peligros del pecado, de la muerte y del infierno, el esposo hace provisión, protege, persevera y ama a su esposa, mientras la dirige por medio de su sumisión a una vida bendecida. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nos dieron el significado de sujeto, ¿verdad? Nos los dio Vero. Sujeto, colocar bajo orden. La iglesia es sujeta voluntariamente a la voluntad de Cristo, en una relación íntima de amor, ¿sí? Cuando nos dice a sus maridos en todo, esta sumisión no debe exceder los parámetros de la voluntad de Dios. Se basa en el amor y servicio. Cuando nosotros nos mostramos así, este tipo de amor a nuestros esposos, somos mujeres bondadosas. Y esto nos dice Proverbios 31, del 10 al 31, ¿verdad? Que es la mujer virtuosa. Tenemos ejemplos de mujeres ejemplares, como Sara, como Ruth y María, ¿sí? Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo instruye a los esposos en los siguientes versículos a amar a sus esposas, en el 25, en el 28 y en el 33. Y también tiene un mandato similar en Colosenses 3:19 y Primera de Pedro 3:7. Les voy a leer Primera de Pedro 3:7, que dice: vosotros maridos semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Amar. Aquí nos está hablando acerca de un acto de voluntad, de alguien que desea y busca el mayor bien del otro. Recordemos Corintios 13, ¿verdad? Amar continuamente, ¿cómo podría una esposa no someterse voluntariamente a un esposo que la ama, ¿sí? Continuamente, con un amor cristiano, divino, controlado y empoderado del Espíritu. Así como Cristo amó a la iglesia, Pablo comienza a definir el carácter del amor que se le exige al esposo. Debe ser como el amor de Cristo. De ello va a depender que solo puede ser un amor sobrenatural. Este amor no es a efecto correspondido. Es lo que mucha gente piensa. Bueno, sí, voy a amarlo, sí, podría amar a mi esposa, si ella me amara a mí, si me mostrara un poco de atención y podría corresponderle. No, el Señor, eso no quiere el Señor, sí. No es ese afecto que Dios quiere, un afecto correspondido. De hecho,
es tan incondicional que ni siquiera tiene que hacer nada para que se nos ordene amarla. O sea, esto estuvo muy fuerte para los esposos, ¿no? Tienen que amarnos porque así debe de ser, así lo está diciendo el Señor. No debe de haber, digamos así, puntos, ¿no? Para que yo o ellos nos amen a nosotros. Vamos al versículo 26. Para santificarla, limpiarla en el lavacro del agua y por la palabra. Aquí explica por qué Cristo se entregó por la iglesia, para santificarla, lo que dijo Silvia, ¿verdad? Pablo habla principalmente de la santificación. Él lo hace mención y muchos teólogos, y ya el pastor nos los ha dicho, pero no han explicado o metidos más acerca de la salvación, pero habla acerca de la santificación posicional, ¿sí? Esta santificación posicional es en el tiempo en el que nosotros fuimos declarados justos cuando pusimos nuestra fe en el sacrificio sustantivo de Cristo en la cruz. Entonces, su amor por la iglesia se demuestra en una obra de santificación. Por eso dice para santificarla y purificarla mediante el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Que es el lavamiento del agua. En términos simples, esto significa que las vidas de los creyentes se purifican al escuchar la palabra de Cristo y obedecerlas. En la práctica se aparta día a día, ¿sí? Esto que está pasando es un proceso de preparación moral y espiritual, similar al concurso de belleza que tuvo Esther, si se acuerdan de Esther, que tuvo un año, ¿sí? Antes de presentarse al rey Asuero, ¿sí se acuerdan? Tuvieron que tener ese cuidado, lo alimento, su vestido. Así es, la santificación es diario, ¿sí? Bueno, el proceso de santificación va a continuar siempre en nosotros. Y esto nos dice Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Ahora el versículo 27. Para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Bueno, presentarse. ¿Qué significa presentarse? Significa que esté cerca, que esté al lado, ¿sí? Literalmente es colocar o poner al lado, cerca de alguien y por lo tanto poner a disposición de alguien. ¿Qué es una mancha? Originalmente su significado era una roca o un acantilado, pero en el griego posteriormente se referían a aquello que constituía una imperfección indeseable de algo, ¿sí? Un defecto que disfiguraba, ¿sí? Metafóricamente este versículo se refiere a una mancha moral o una desgracia. Arruga, ¿qué significa arruga? Es estirar o contraer, ¿sí? Se usa solamente en este versículo y describe algo como una piel o una tela con líneas o arrugas, ¿sí? En este versículo se usa figurativamente para describir algún tipo de imperfección. Aquí también arruga se usa para describir lo que daña a la comunión, a la unidad y al testimonio de la iglesia. Vuelve a decirnos santo, ¿sí? Santo. En ese tiempo, recordemos el tiempo, los dioses que había creado el hombre eran tan pecaminosos y desagradables como ellos mismos, ¿sí? Y simplemente pues no había una necesidad de una palabra que representara
justicia. ¿Por qué? Porque el adorador de ese Dios pagano adquiría el carácter de ese mismo Dios, ¿sí? Y las ceremonias religiosas se relacionaban con su adoración. En el templo griego de Corintio albergaban un gran número de prostitutas relacionadas con la adoración de la diosa griega Afrodita. Y lamentablemente la santidad, por así decirlo, en ese tiempo, del adorador de ídolos griego era de carácter licencioso, ¿sí? Totalmente depravado y pecaminoso. En sí no existía santidad, ¿sí? Pero la gracia invadió la cloaca de Corintio y por lo tanto Pablo pudo escribir estas palabras de aliento sobre una nueva posición en Cristo. Esto lo vemos en 1 Corintios 1, versículo 2 y versículo 8. Cuando nos habla de sin mancha, es que está libre de fallas, ¿sí? Si recuerdan al animal sacrificial del Antiguo Testamento, que se requería libre de defectos, bajo la ley judía, antes de que un animal pudiera ser ofrecido como sacrificio, debería ser inspeccionado. Y si se le encontraba algún defecto, debía ser rechazado, no apto para la ofrenda a Dios, ¿sí? Solo lo mejor era apto para su ofrenda. Y está en Juan 1:29 y Números 6:14. Cristo se presentó a sí mismo sin mancha. 1 de Pedro 1:17-19. Dice así. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? También lo vemos en Hebreos 9, del 13 al 14. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Como a sus mismos cuerpos. Creo que todos tocaron el tema. Lulú y Silvia tocaron este punto también, ¿no? La unidad que debería caracterizar al matrimonio cristiano es que el marido pone a su esposa en primer lugar antes que él mismo. Ama a su mujer, sí, como a sí mismo. Así lo dice Pablo y cita Génesis 2:24, aquel que dijeron, que muestra que el esposo y la esposa se convierten en una sola carne. De ello depende que el amor del esposo por su esposa sea amor por su propio cuerpo. Versículo 29. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque nadie aborrece su propia carne, ¿sí? No se odian a ellos mismos, que sustenta, la alimenta y la cuida. Los esposos deben proporcionar un lugar seguro, cálido y con alimento, así como lo hace Cristo por la iglesia. El Señor claramente suple cada necesidad de su cuerpo. La iglesia y los esposos también deben de hacer lo mismo por sus esposas. No deben solamente proveer para la mayoría de sus necesidades o solo cuando no es demasiado exigente. Lo que la iglesia necesita, Cristo lo va a suplir y los esposos deben de hacer lo mismo con sus esposas sin reservas ni condiciones, ¿sí? Incluso en esta situación el esposo debe de ayudar a discernir la diferencia entre el deseo y la necesidad que está teniendo la esposa,
para hacerlo lo tiene que hacer con gentileza y bondad, ¿sí? El esposo es el proveedor, el protector y el preservador, ¿sí? Los esposos se equivocan cuando ven que las esposas son como objetos: cocineras, niñeras, limpiadoras de casa, compañeras sexuales, etcétera, ¿sí? Ella es el regalo de Dios y debe ser apreciada y nutrida continuamente. Versículo 30. ¿Me podría repetir otra vez lo que dijo? Es que como que se cortó y no lo entendí. ¿En dónde? En que las mujeres son ¿qué para los hombres? Ok. Dice que los esposos se equivocan cuando ven a sus esposas como objetos: cocineras, niñeras, limpiadoras de casa y aún compañeras sexuales, ¿sí? Ellas son el regalo de Dios y deben de ser apreciadas y nutridas continuamente. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miembros de su cuerpo. El Señor provee para su iglesia porque está conectada, eso ya lo vimos, ¿verdad? Está conectada a la iglesia a Él de una forma íntima e inseparable, ¿sí? Si Él no cuidara su iglesia, disminuiría su propia gloria, y eso lo mencionó Silvia acerca de su gloria, ¿sí? Que la iglesia le ofrece por medio de su alabanza y de su obediencia, ¿sí? Por eso el uso del matrimonio, la vida del esposo está unida tan íntimamente a la esposa. Cuando él cuida de ella, lo hace para sí mismo. La unión entre Cristo y su pueblo es misteriosa, ¿sí? Puede ilustrarse, pero no se puede explicar por completo. Es una analogía a la unión entre el esposo y la esposa, quienes se declaran una sola carne para expresar su comunidad de vida, y es especialmente análoga a la unión entre Adán y Eva, porque de ella derivó su vida de la carne de él, ¿sí? Aquí volvemos a Génesis 2:24. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una sola carne. Dado que la relación entre marido y mujer es más íntima, el hombre debe de considerar todas las demás relaciones subordinadas a lo que tienen con su esposa, con quien está unida por lazos de vida en común, ¿sí? Cuando dice dejar, habla de un cambio de lealtad y de devoción del marido, de sus padres a su esposa. Cuando dice unido, significa pegar una cosa, de modo que se adhieran. No solo permanece, sino que están unidos los dos, que han sido pegados. Una unidad asombrosa en el matrimonio. La unión sexual conlleva profundidades misteriosas y sagradas. Que hombres y mujeres se conviertan en una sola carne sugiere un intercambio de almas e indica algo de profundidad aún psicológica, de la unión marital. Idealmente, el matrimonio produce dos personas que son tan idénticas como dos personas pueden ser. Y eso está en 1 de Juan 4:18. Versículo 32. Este misterio grande es, más yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Este misterio grande es: como la esposa es para su esposo, así la iglesia es para Cristo. El matrimonio es un reflejo del magnífico misterio entre la unión de Cristo y su iglesia, ¿sí? Era completamente desconocido
hasta el Nuevo Testamento. La santidad de la Iglesia está unida en matrimonio en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero había indicios de ese matrimonio como la relación entre Dios y su pueblo. Pero solo con la venida de Cristo se destalló este misterio del matrimonio. No lo podían entender hasta que vino Cristo, ¿sí? Versículo 33. Cada uno, empero de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer reverencie a su marido. ¿Cuánto ha dañado el pecado esta gloria? ¿Sí? Esta gloriosa relación. Pablo se dirige a cada esposo y los anima a seguir amando a su esposa como a sí mismo. Amar no con sus fuerzas, sino con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Él nos llama a un amor, ¿sí?, que se puede dar, ya sea también en el hogar o la vida cotidiana. Debemos imitar a Dios como sus hijos, así como amamos a Cristo. Debemos de someternos a los pies de Cristo para que aprendamos de Él, hasta que reflejemos y seamos transformados a su imagen. Habla aquí de respeto, de esta reverencia, de este honor, de este respeto continuo. Recordemos que este contexto es una exhortación que está relacionado con el encargo de los creyentes de estar continuamente siendo llenos, controlados por el Espíritu Santo. La esposa debe de dar a su esposo el respeto que le corresponde en el Señor, ¿sí? Yo aquí hice una lista de los deberes de las mujeres para con sus maridos. Se las voy a pasar, pero ahorita si quieren rápido se las leo. Dice, primero es amarlos, está en Tito 2:4. Reverenciarlos, está en Efesios 5:33. Ser fieles, primera de Corintios 7, del 3 al 5. Estar sujetos a ellos, Génesis 3:16, Efesios 5:22, primera de Pedro 3. Obedecerles, permanecer con ellos toda la vida. Entonces, en aplicaciones. Espérenme tantito.